Encontro de bronce no tatami número 1. Perdón, no tatami número 3. Aka, Joan David Varga García, Ao Ricardo Vilar Amel Amejir. Encontro para medalla de bronce no tatami número 1. Aka, Abril Mazoy López, Ao Iciar Tomé. Unas 3-4 horas. 4, 2 de cata y 2 de comité. 6, 3 de cata y 3 de comité. 6, tamén 3 de cata e 3 de comité. Bueno, bastante nivelado, ¿no? A verdad. Bueno, chicas, contádenos, cal é o voso club? O Abelón Kai. Artes marciales Fene. O Xiján. Cuál es? Cal é o teu club? Ah, Karate Carballo. Bueno, vemos por aquí moita variedade. Bueno, chicas, entonces, aparte de facer cata, tamén facedes comité, non? Sí, pero muy poco. Sí, desde hace 3 años, creo, o algo así. Eu empecé a ver comité. Sí, eu tamén empecé. Cal é a vosa disciplina preferida? Eu diría que cata.
Kumite, cada vez más kumite. 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 Bueno, e ainda así conseguides medallas nas dúas cousas, non? Normalmente. Normalmente sí. Bueno, contádenos, vos recomendaríalles a xente que vos está escoitando practicar karate? Por qué? Sí, a mí axudoume moito. Creo que é un deporte moi bonito, en xeral. Sí, pero no sé por qué. Es un deporte muy completo, así que sí. Sí. Bueno, chicas, pois vamos deixar que agora, en breves, comeza as probas de kumite, non? Sí. Bueno, chicas, pois noraboa de novo e moita sorte. Gracias. Gracias. Moi boas tardes, encontrámonos con Mauro, nosa medallista de prata da categoría de kata junior masculino. Hola, Mauro. Hola, Bueno, noraboa por esta medalla. gracias, gracias. Contanos, foi unha sorpresa para ti conseguila ou xa tiñas como objetivo? A ver, eu sempre, cada vez que vou competir, vou co objetivo principalmente de divertirme, pasámolo ben co meu club. Pero, lóxicamente, se cae alguna medalla, non me queixo. Pois claro, ademais, o entrenamento dá os seus frutos, non? Sí, a ver, entrenar para un galego a mí sempre me pareceu algo moi medoso, é dicir, sempre tive medo de non estar á altura ou de non poder facelo ben ou de quedar en ridículo, pero ao fin e ao cabo logo penso que, é karate, veño aquí a pasármelo ben. Sen ningunha dúbida, ademais, se non intentamos as cousas, nunca nos vamos a quitar a dúbida, verdad? No. E bueno, polo que vexo, saiuche moi ben. Home, está mal que o diga eu, pero supoño que sí. Bueno, contanos, dende que idade comezaste a practicar karate? A verdade non me acordo moi ben, supoño que dende 9 anos, desde 8 ou 9 años, por aí. Como a metade da túa vida, casi, non? Sí, creo que sí. Nunca o había pensado, a verdade. Para mí sempre foi unha forma de divertirme, de pasarme ben e de liberar as tensións que tiña. Pois claro que sí. Entonces, tú recomendaríaslle a xente que te está escoitando practicar karate? Por qué? Eu sempre recomendo o karate para calquer cousa, además de que é un deporte moi sano, que ensina disciplinas como a humildade, a xentileza, son disciplinas que todo o mundo hoxe en día debería ter, además de que é un deporte moi completo, practicas moitas partes do corpo, coñeces a moitísima xente, e ao fin e ao cabo se encontras un clube onde realmente te aprecien e che sentas ben, é o mellor que podes ter, é como unha segunda familia. Sen ningunha dúbida. Entonces, polo que vexo, para ti o karate axúdate en moitas facetas da túa vida, non? Sí, a ver, supoño que non serei o único, supoño que máis xente considerará que o karate é unha forma de vida, xa non só os profesores, os senseis ou a xente que traballa para estas cousas, pero creo que hai moita xente que pode aprender moito sobre o karate e sobre todo que pode pasalo realmente ben facendo. E contanos, ti crees que para practicar karate é necesario ter algunhas características concretas ou que calquer persoa podería facelo? Calquera podería facelo, sempre cando eu considero que un sensei debe remarcar esa actitude en ti. Eu sempre o direi, un cinturón negro e un cinturón branco que nunca se rindiu. É dicir, calquera pode conseguilo se teña a valentía e a destreza suficiente. Esperemos que os nosos ointes se quedaran con esta frase porque é realmente moi bonita, Mauro. Bueno, pois moitísimas gracias pola túa entrevista e noraboa de novo. Gracias a ti. Gracias a ti.
cadete masculino menos de 57 kilos. Moi boas tardes a todos. Nesta ocasión encontrámonos cos nosos medallistas de bronce da categoría de kata sub-21 masculino. Boas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Como vos chamades? Lois. Juan, Cal é o vosso club? o Xijan. Avalon Kai de Santiago. Bueno, chicos, o primeiro, noraboa por estas medallas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa o tiñades como objetivo? A ver, é que se sabía xa que éramos 4 persoas, entón, claro, era un pouco obvio. Xa o esperabas, non? Sí. E por aquí? También lo esperaba, éramos 4 personas y vamos a quedar terceros mínimos y sí, estaba igual. Como quedásemos. Bueno, chicos, e contádenos, vos cantas horas a semana lle dedicades ao karate? Como podes repetir? Cantas horas a semana lle dedicades a entrenar karate? Porque como teño que ir para Lugo, estou en Santiago coa carreira, pois só podo ir os venres, entón só podo estudar, bueno, 2 horas só, porque teño que estudar. Claro, estou en Santiago e teño que ir a entrenar a Lugo, e só podo ir os venres. Claro, entonces crees que é difícil compaxinalo cos estudos? A ver, eu creo que non, se organizas todo ben, xa debería estar, debería ser suficiente. É unha cousa de organización, non? Organizar o noso tempo. Sí. E por aquí, contanos, cales horas lle dedicas ti ao karate? 3-4 horas a la semana, más o menos. E crees que é fácil compaxinalo cos estudos? No, es bastante complicado. Depende de cuántos días quieras entrenar, los días que tengas clase, lo que estés estudiando también. Es muy complicado, la verdad. Sen ninguna dúbida, hai que ter unha gran capacidade de organización, non? Sí. E bueno, chicos, vos a que idade comezaches a facer karate? Pois a idade non sei, pero estaba sobre segundo de primaria, máis ou menos. Realmente, máis da metade da túa vida, non? Sí, la verdad que sí. E por aquí, ¿Puedes repetir la pregunta? a que idade comezaches a facer karate? 5 o 6 años, muy pequeñito. Para dedicar toda a túa vida a un deporte, ten que haber algo que realmente te engancha a él, non? Ti que crees que? No tengo ni idea. No sé, yo empecé, me gustó y sigo, ya está. Me encanta seguir aprendiendo, me encanta venir a competir, no sé. Ás veces son sensacións que non teñen nin explicación, non? Sí, sin duda. E por aquí, ti cal crees que foi o motivo que che impulsou a seguir facendo karate durante a túa vida? Pois non sei, máis ou menos a medida que vas mellorando, eu creo que é máis atractivo para un, entón, pois, así, un acaba, pois, así, máis a metade da súa vida facendo karate. Ver resultados tamén dá motivación, non? Sí, sempre, home, mellorar sempre motiva aún máis. Chicos, vos recomendaríalles ás persoas que vos están vendo que fixeran karate? Por qué? Yo sí, porque creo que es un deporte muy interesante y muy bonito. También requiere bastante disciplina, bastante esfuerzo, pero sin duda se disfruta mucho haciendo karate. Yo se lo recomiendo a mucha gente, sí. A mis amigos, compañeros de clase, aunque no quieran, yo siempre les invito que algún día, si quieren, que empiecen a practicar. E por aquí, que opinamos ao respecto? Sí, eu opino mesmo, eu creo que o karate sempre axúdate a mellorar físicamente e a transmitir unha serie de valores que eu creo que son moi importantes para un. Entonces, sobre o teu punto de vista, o karate axuda en outros aspectos da vida diaria, non? Sí, por exemplo, no plano da concentración, o karate sempre axuda. Bueno, chicos, pues moitas grazas pola vosa información e noraboa de novo por estas medallas.
A continuación, encuentro con la medalla de bronce Kata Sub-21 femenino. Tatami número 1. Aka, Sofía Gabriela Romero Ramos, Ao, Jessica Criado y Nat.
Tatami número 2. Final comité junior masculino menos de 55 kilos. Con color vermello, Bryce Figueira Casalla. Con cinturón azul, Lucas Guillán Rodríguez. A continuación pasamos a entrega de medallas en la categoría Kata Junior femenino. Por favor, deportistas, sitúense al lado del podio. Repito, Kata Junior femenino, por favor, entren al podio. Medallas de bronce para Paula Corredorilla Rodríguez y Andrea Sánchez Maceiras. Medalla de plata, subcampeona galega para Lena Álvarez Pérez. Primera clasificada campeona galega, Leticia Borges López. Entrega las medallas con presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente. A continuación, por favor, entre a categoría Kata Sub-21 femenino, por favor. Por favor, Hanna Miguel Guerrero, sitúense para entregar medalla. Último aviso. Hanna Miguel Guerrero. Último aviso, sitúense en el podio.
Subcampeón galego, medalla de plata a Samuel Fontelos Pereira. Vale, vamos a la mesa. Vale, después de confirmar este aéreo, pasamos al segundo puesto para Iván García López. El primer puesto del campeón galego, Samuel Fontelos Pereira. Entrega las medallas al presidente de la Federación Galega de Karate, Óscar Lafuente. Por favor, prepárense en la categoría Cumite cadete masculino menos de 63 kilos, el Cumite sub-21 masculino menos de 84 kilos. A continuación pasamos a categoría Cumite cadete masculino menos de 63 kilos.
Moi boas tardes, nesta ocasión estamos coas nosas medallistas da categoría junior de kata femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, o primeiro darvos a noraboa por esta medalla. Gracias. 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 Bueno, chicas, cales son os vosos nomes? Paula. Andrea. Leticia. Lena. De que club vides? Del Siján. De Artes Marciales Fene. Buncay. De Riverstone. Bueno, aquí cada unha dunha punta de Galicia, non? Bueno, chicas, contádenos, para conseguir estes resultados, cantas horas lle dedicades a semana a entrenar karate? 5, más o menos. 4. 2 horas por día. No sé. Sí, es eso. Todos os días? Sí, tiene que ser. Carai, noraboa. Sí. 3 o 4, depende. Vos credes que é fácil compaginalo coa vosa vida de estudiante? Sí, si te sabes organizar, sí. También. Sí. É todo cuestión de organización, non? ¿Ah? ¿Qué? É todo cuestión de organización, ¿verdad? ¿Cómo? No. No pasa nada. Bueno, chicas, entonces, vos aconsellaríades ás persoas que vos están vendo que practicaran karate. Por qué? Sí, porque le puede gustar. Sí, porque te lo pasas muy bien. Sí, porque me gusta mucho, era increíble, no sé. Pues sí, porque, a ver, son artes marciales, aparte de competir, pues se hace defensa personal y todas esas cosas. A veces o karate ten sensacións inexplicables, non? Gústanos tanto e por qué? Pois a veces non o podemos explicar. Bueno, dicídeme, vos dende que idade comezachedes a practicar karate? Os 4 anos, Desde os 6. 3 años. 4. Bueno, todas desde moi pequeniñas. Ten que ter algo que vos guste moito para continuar toda a vosa vida, non? Sí. Bueno, chicas, pois moitas grazas pola vosa información e noraboa de novo por estes resultados. Gracias.
Moi boas tardes. Nesta ocasión estamos unos competidores de kata, cadete masculino. Hola, chicos. Muy bien. Bien, bien. Muy bien. Bueno, chicos, noraboa por estas medallas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Cales son os vosos nomes e de que club vides? Samuel y vengo del Xi'an. Non escoitei a pregunta. Cal é o teu nome e cal é o teu club? Iván García e o Grupo Bazán de Ferrol. Como? Daniel Pereiro, Grupo. Cadete. O teu club. Ah, club. O Bunkai. Bueno, chicos, contádenos, para conseguir estes resultados, cantas horas entrenades karate a semana? Pois a semana 6 horas. 8. 5 horas a semana. Bueno, por lo que vexo, dedicadeslle moito tempo a entrenar. Credes que é compatible con os vosos estudos? Sí, pienso que sí, que se pueden organizar las dos cosas y es compatible. Con esforzo e dedicación, sí, pódese aplicar o deporte e os estudos. Os exámenes terei que dedicarlle un pouco menos de tempo, pero sí. É cuestión de organización, verdad? Sí. E bueno, contádenos, dende que idade comezachedes a facer karate? Dende os 4 anos. 6 anos. Dende os 3 anos. Polo que vexo todos dende moi pequeniños. E vos, chicos, recomendaríades a xente que vos está vendo practicar karate? Por qué? Pois eu penso que sí, porque é un arte marcial moi bonito e aprendes moitas cousas. Sí, porque ao final no karate apréndese disciplina e ao final facer actividade física é necesario para o corpo. Sí, porque é un deporte moi completo e dache moita disciplina. Bueno, entonces o karate axuda tamén un pouco en varios aspectos da vida diaria, non? Sí. 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 Bueno, chicos, pois moitísimas gracias pola vosa información e noraboa de novo por estes resultados. Moitas gracias. Grazas. Contento. Moi boas tardes, encontrámonos con o noso medallista de ouro na categoría cadete masculino menos de 63 kilos. Hola. Hola, Bueno, o primeiro, noraboa por esta medalla. moitas gracias. Cal é o teu nome e de que club ves? Chamome Fabio Cancelo Sánchez e veño do Karate San Francisco Teo. Bueno, Fabio, contanos, cantas horas lle dedicas semanalmente a entrenar karate? Unhas 6 horas máis ou menos. Polo que vexo, bastantes, non? Sí, bastante. Crees que é compatible cos teus estudos e co resto de disciplinas da tua vida diaria? Se o sabes levar ben, sí. No meu caso, sí que o levado bastante ben, entón sí. Para conseguir compaxinar tamén as distintas actividades da túa vida diaria, cal crees que é a clave? Perdón? Para conseguir compaxinar tamén estes aspectos da túa vida diaria co teu deporte, cal crees que é a clave para conseguilo? Esforzo e dedicación, non ten outro. Esforzo e dedicación, É o que nos leva a conseguir todos os obxectivos da vida en realidade, non? prácticamente. E bueno, contanos, dende que idade comezases a facer karate? Dende os 4 anos, A vida. prácticamente, sí. E bueno, que crees que é o motivo de continualo? De que é o que realmente te enganchou a facer karate? Pois, na miña opinión, o karate é unha arte marcial moi bonita. É un deporte que levo practicando toda a miña vida, prácticamente, desde que teño de memoria, e a min pareceme pois, que con esforzo e dedicación pois, podense conseguir todos os logros que queremos, e no meu caso, a min gustaríame seguir neste deporte, neste tempo. E crees que é beneficioso para ti en outros aspectos da túa vida o karate? Non só na consistura física, senón tamén a hora da defensa personal. Pois o karate é moi boa arte marcial e pode che axudar no teu día a día. Poderíamos dicir entonces que é un deporte, unha arte marcial moi completa, non? En todos os aspectos. Sí, eu diría que sí.
Bueno, Fabio, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Moi boas tardes, nesta ocasión encontrámonos aquí con nosa medallista de ouro na categoría de Kumite sub-21 menos de 84 kilos. Hola, boas tardes. Buenas tardes. Cal é o teu nome e de que club vens? Me llamo Alejandro Caramazana López y soy del Club San Francisco Teo. Bueno, Alejandro, enhoraboa por a túa medalla. Muchas gracias. Contanos, cantas horas lle dedicas semanalmente a entrenar karate para conseguir estes resultados? Le dedico 6 horas más o menos. Depende de la semana porque tengo que compaginarlo con la universidad. Entonces hay semanas que si tengo exámenes pues no puedo entrenar tanto, pero intento entrenar 6 horas todas las semanas. Crees que é complicado compaginar a túa vida universitaria co teu deporte? A ver, si te organizas no es muy complicado, pero sí que cuando llegas a niveles de universidad y tal, sí que tienes que sacrificar un poco los estudios o sacrificar un poco los entrenos. Entonces, pero más o menos puedes cuadrarlo. Claro, habría que saber planificar moi ben o tempo, non? Sí, si lo planificas al final no puedes hacer las dos cosas perfectamente, pero a mí los estudios un poco mal, entonces... Hai que dedicar un poquinho máis de tempo, non? Sí. E bueno, contanos, ti crees que o karate beneficiache en outros aspectos da túa vida diaria? Sí, yo creo que el karate aporta a nivel físico bastante porque es un deporte en el que tienes que estar muy bien físicamente, tienes que trabajar mucho y también te enseña a esforzarte, disciplina y así bastantes cosas. E dende que idade comezaches a practicar este deporte? Empecé a los 3 años porque veía a mi hermana que competía, es más mayor que yo, y la veía competir y yo quería hacerlo, entonces me apuntaron con 3 años y hasta ahora. Tiveche un exemplo a seguir, non? Que te invitou a facelo. Sí, mi hermana siempre fue muy buena y yo quería ser como ella y para mí siempre fue un punto como para verla, para ser como ella. E ti que motivos lle darías a toda a xente que nos está vendo agora mesmo para que comece a practicar karate? El karate es un deporte bastante completo, te enseña disciplina, como ya he dicho, y también yo creo que la gente tiene una imagen un poco de que es un deporte muy bruto y tal, pero una vez que lo empiezas a practicar y lo ves, es un deporte muy bonito, muy guay de trabajar y te ayuda en muchos aspectos de la vida, yo creo. E ti crees que calquer persoa podería facer karate ou hai que ter unhas características concretas? No, cualquier persona puede hacer karate porque hay muchos tipos de modalidades, puedes hacer kumite, kata, hay para personas con discapacidad también hay para karate, entonces cualquier persona puede hacer karate. O karate ten varios aspectos para resaltar as capacidades de cada persoa, non? O talento de cada un. Sí, yo creo que sí. Bueno, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Muchas gracias a ti. Gracias.
Moi boas tardes, nesta ocasión encontrámonos cos nosos medallistas de Comité Cadete Masculino menos de 57. Bueno, hola chicos. Hola. 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 O primeiro, darvos a enhoraboa por estes resultados. Grazas. Moitas grazas. Moitas grazas. Cal é o voso nome e de que club vides? Matías López Martínez e veño do Buncay Sport. Adrián Peña Dorado do Karate Narón. Héctor Rodríguez Pérez y del Gym Sport. Iván García Espiñera y de Buncay Sport. Bueno chicos, contádeme, cantas horas lle dedicades a semana a practicar karate? 4 horas. 4 horas. 2 a semana. 4 a semana. Contádeme, vos credes que é fácil compaxinar a vosa vida deportiva coa vosa vida escolar? Ser es organizado, no. Sí, é fácil. Sí. Sí. É todo cuestión de organizarse, verdad? Sí, non é moi complicado, la verdad. Bueno, chicos, contádeme, a que idade comezachedes a facer karate? Hace un año, un pouco máis. Empecé cos 6 anos. Eu fai un ano. Empecé con 3 anos. Bueno, por lo que vemos aquí hai moita variedade de idades, ¿no? Pero, sin embargo, con esforzo y constancia, todos conseguimos resultados. Sí. Bueno, chicos, vos recomendaríades ás persoas que nos están vendo dende aquí facer karate? Por qué? Sí, porque axuda a paz mental e a organizarse mellor. Sí, porque un deporte, todos os deportes son sanos, é moi recomendable. Tamén te podes pasar ben con os teus compañeiros facendo. É un deporte moi bo que te axuda a controlarche a hora de defenderte e lo bueno son los compañeros. A mí me divierte mucho y me gustan mucho las artes marciales. Bueno, entonces, por lo que vemos aquí, por los dos comentarios, es un deporte muy completo y variado, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas a ti. Grazas. Gracias.
estamos aquí con nuestros medallistas de categoría cadete masculino junior. Hola, chicos. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por estas medallas. Gracias. Moitas gracias. Cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Lucas Meilán Rodríguez, veño do Xiján e teño 16 anos. Mi nombre é Brais Higuera Gasalla, vengo do Rembucán, tengo 16 años. Contádenos, para vos era vos objetivo hoxe ganar esta medalla ou foi unha sorpresa? A verdad que estuve entrenando para conseguir esta medalla, levo moitos anos entrenando e estou contento con esta victoria. Sempre un objetivo a ganar as medallas, sempre que vimos a intención é ganar, se non se gana, pois bueno, é o que hai, pero hoxe que hemos ganado podemos celebrarlo. Bueno, por lo que vemos, con esfuerzo y constancia todo se consigue, chicos. La verdad es que sí. Sí, es algo así, o sea, quien busca algo al final siempre lo consigue. Es así. E contádenos, para conseguir estes resultados, cantas horas entrenades a semana? Máis ou menos 6 horas a semana, 7. Sí, algo similar, 6, 5, 7, depende, a veces entrenamos máis, a veces menos. Cando hai tempo, máis, senón... Por lo que podemos ver, dedicades gran parte do voso tempo libre a practicar este deporte. Vos credes que é fácil compaginalo coa vosa vida escolar? A verdade é que sí, se te organizas pode ser compatible, entonces a min dame tempo a estudiar e ao mesmo tempo ir a entrenar. Ahora que se cambia a cursos máis difíciles, é un pelín máis difícil, pero sí, é fácil al igual, ya que con organización todo é posible. Bueno, aquí temos dous claros exemplos de que con organización todo se consigue. Claro. Bueno, chicos, contádeme, vos dende que idade comezaches a facer karate? Eu aos 12, máis ou menos, por aí. Eu empecé aos 8 anos. E vos, dende a vosa experiencia como deportistas, dedicaríais, diríais ás outras persoas que vos... Facelo. Considero que calquera persoa pode facer este deporte. Non é un deporte que pode implicar que tes que ter un bo físico e tal. Rapaces medallistas, de que con esforzo e constancia todo se pode conseguir. Moitas grazas, chicos, pola vosa entrevista e noraboa de novo. Igualmente. Moitas grazas.
tardes. Nesta ocasión estamos aquí coas nos medallistas da categoría de kumite, cadete femenino, máis de 61 kilos. Hola, chicas. Hola. Bueno, cansada. Hola. Wishikai, chámase. Yo me llamo Claudia. ¿Cantas horas dedicades a practicar karate a semana? Como, perdón, que non iba a preguntar. Cantas horas entrenades karate? Los medallistas de la categoría cadete femenino menos de 47 kilos. Junior femenino menos de 48. Y junior masculino menos de 76, perdón, 76. Si tú eres de a semana? Cerca de unas 4 o 5. 4 o 5 tamén. Si tú eres al lado izquierdo del podio para hacer la entrega de medallas. Catro. 4 o 5 para esta competición. Para vos, vou desconectar un pouco dos estudos a veces e ir a entrenar porque a min por lo menos me relaxa. Para min tamén é unha completa relaxación. Entrega
Moitísimo, moitísimo, encanto. Te sintes Categoría junior masculino menos de 76 kilos. Segundo clasificado y subcampeón gallego Mario Cabal Alonso. Primer clasificado y campeón gallego Israel Díaz Polo. Entrega del presidente de la Federación Gallega de Karate, Óscar Lafuente. A continuación, prepárese la categoría Comité Junior Femenino menos de 48 kilos. Comité Junior Femenino menos de 48 kilos. Deportistas, sitúense en el podio. Medalla de bronce para Carlota Rey Cancio. Medalla de plata y subcampeona gallega Elsa Casteleiro Rivera. Primera clasificada y campeona gallega Eva Rodríguez Lebrero. necesario ter características.
creo que sí, porque tensiones así, estaría guay. Entonces vos credes que é un deporte que vos axuda en outros aspectos da vosa vida, non? Sí, yo creo Sí. que E bueno, baixo a vosa opinión, credes que para practicar karate é necesario cumplir con unhas características concretas ou que calquera persoa podería facelo? Yo creo que toda persona puede hacer karate, pero se tiene que esforzar para conseguir lo que quiere. Claro, es lo mismo. Este mensaxe que xa vimos repetido na xornada de hoxe varias veces, que con esforzo e dedicación todo se consigue. Sí. Bueno, chicas, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Gracias. Gracias. Nesta ocasión encontrámonos con nosos medallistas da categoría de kumite junior masculino menos de 76 kilos. Hola, chicos. Hola. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Israel Díaz Polo y vengo del Club Rambucán. Eu chamo Mario Cabal e veño do Buncay Sport. Bueno, chicos, o primeiro, daros a noraboa por estes resultados. Gracias. Tamén. Contádeme, cantas horas lle dedicades a entrenar karate a semana? Pues sobre 4 horas semanales, así. Eu entreno 6 horas a semana, 2 horas o martes, o xoves e o venres. Polo que vexo, gran parte do vosso tempo libre o dedicades ao karate. Creedes que é difícil compaginalo coa vosa vida escolar? No, porque el karate te ayuda a la concentración y la actividad física siempre es buena. De momento eu teño suficiente tempo libre como para estudar e entrenar. Sen dúbida, se nos organizamos, todo é posible, verdad? Ademais, co karate, credes que vos axuda en outros aspectos da vosa vida diaria? Sí, claro, ayuda a la salud y lo que dije antes de la concentración. A mí tamén reláxame, axúdame a desfogarme cando teño exames. Vos, a que idade comezaches a facer karate? Sobre los 6 años, más o menos. Apunteime ao club sobre os 5 anos, pero comecei a competir hace 3. Bueno, polo que vexo, xa levades bastante tempo neste mundo. Que creedes que foi o factor que vos fixo quedarvos aquí? Pues que siempre me llamó la atención las artes marciales y el karate, entre comillas, es poco conocido y me gusta bastante. A min divertíame moito entrenar e competir e facía que o dese todo nos momentos como estes. En mi vida é un deporte moi especial, non? Sí, obviamente. E bueno, vos creedes que para facer karate hai que cumprir con unhas características en concreto ou que calquera persoa podería facelo? No, cualquier persona que quiera y le eche ganas a entrenar puede perfectamente. Eu penso igual, en ningún momento da miña vida foi ao gimnasio e creo que a forma física que se necesita para competir adquírese competindo. Pues claro, sen dúbida, a práctica fai o maestro, non? Obviamente. Bueno, chicos, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Muchas gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosas medallistas da categoría de kumite femenino menos de 48 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Carlota e son do Club Xijan de Lugo. Eu son Eva e son do Club San Francisco Teo. Eu son Elsa e son de Escola de Karate Franza. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa a todas por estas medallas. Moitas gracias. 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 Contádenos, vos cantas horas lle dedicades a practicar karate a semana? Eu unhas 14 horas a semana. Eu 4 e media ou máis ou menos. Eu normalmente 6 ou 7. Unha resposta que me sorprendeu un montón. 14 horas, contanos, como fas para compaxinalo co resto da túa vida? Bueno, pois, estou no CGTD, entón compaxino nosos estudos co karate. Pero no centro de alto rendimento é moito máis fácil, non? Compaxinar o deporte. Sí, lévase moito mellor. Bueno, chicas, contádeme, vos desde que idade practicades karate? Pois eu comecei aos 13 anos. Non atopaba o deporte que me cheara o que para pasar o tempo e competir así. Entón decidín probar o karate e a verdade eu penso que foi unha das mellores decisións que puiden facer. Poderíase dicir que o karate é a túa pasión, non? Sí, gústame moito, paso ben, fixen moitos amigos e gústame moito, sí. E por aquí, chicas, contádeme. Pois eu comecei aos 7 anos. Pois encántame tamén, é a miña pasión. Eu aos 5 ou por aí e tamén gústame moito e dedícolle moito porque é tamén algo que me gusta moito. E credes que vos axuda en outros aspectos da vosa vida diaria o karate? Eu penso que sí, porque cando vou entrenar estou capriciando os exames e todo isto, pois ir a entrenar como que axúdame a despexar a mente a pasar un tempo diferente de non estar na miña habitación estudando un montón de tempo, entonces podese decir que é como a miña vía de escape na vida diaria. Bueno, eu pois o mesmo e tamén a hora de ter disciplina, porque hai que dedicarle moitas horas, entón pois tamén é unha vía de escape. Para min desestrésame moito e tamén é unha maneira de non estar pensando en cousas, por exemplo, negativas e entrenando, pois non o penso que pasas o tempo mellor. Poderíamos dicir que estar sobre o tatami é como o noso lugar seguro, non? Sí. Sí. E bueno, entonces vos recomendaríalles a todas as persoas que nos están vendo dende aquí que fixeran karate? Eu sí. Se algunha persoa pensa que non lle dá idade ou que non é ese deporte, eu penso que desde a miña experiencia que debería probalo antes de xuzgar, porque nunca sabes se te vas levar unha sorpresa e vaise convertir nunha das cousas que máis te gusta facer. Entonces, eu penso que sí, que animaría a todas as persoas que o probasen polo menos e que desde aí xuzgaran se lles gusta ou non. Eu tamén animaría a xente a facer este deporte, porque ademais fanse moitas amizades, pois é genial. Eu tamén, a medida que vas aprendendo, vas gustándote máis, pasas mellor. Sen dúbida, ao final o karate acaba nos unindo un pouco a todos, non? Sí. Bueno, chicas, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa de novo. Moitas grazas. Gracias.
puede ser que acertar.
Moi boas tardes, nesta ocasión encontramos con nosos medallistas da categoría de kumite masculino menos de 61 kilos. Hola, chicos. Hola. Bueno, primeiro daros a noraboa por esta medalla. Muchas gracias. Gracias. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Simón Cancelo y yo vengo del San Francisco Teo. Yo Diego y del mismo club. Bueno, chicos, contádeme, para obter estes resultados, cantas horas lle dedicades ao karate a semana? Yo entreno 2 horas todos los días. Yo entreno 2 días a la semana, 1 hora y media cada día. Por lo que vexo, gran parte do vosso tempo libre dedicades ao karate. Creedes que é compatible co resto dos aspectos da vosa vida? Sí, si te das organizado bien, todo es compatible. Sí. Digamos que a organización a base de todo, non? Sí. E bueno, a que idade comezaches a facer karate? Yo empecé gracias a él. Él empezó a los 5 años, creo. A los 4 o 5 años y yo empecé a los 6, 5. Bueno, entonces o karate foi o que vos uniu máis, non? Ao longo da vosa amizade. Sí, podemos decir que sí, ya éramos amigos de antes igualmente. Sí, no, ya éramos amigos, pero cuando empezamos a hacer karate juntos sí que es verdad que nos relacionamos más. Vos recomendaríalles a todas as persoas que nos están vendo desde aquí que fixeran karate? Por que motivo? Yo sí que se lo recomendaría. Es un deporte exigente, pero es como todo en la vida, todo a base de esfuerzo se da conseguido y aparte te inculca unos valores de disciplina y etcétera, muy importantes. Sí, yo lo mismo, aparte toda la gente que conoces en los campeonatos, es un deporte bonito. Sen dúbida, ao final o karate é unha forma de vida, non? Sí, sí que es. Sí, totalmente. Bueno, chicos, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Muchas gracias. Muchas gracias.
boas tardes. Nesta ocasión encontrámonos con nosos competidores medallistas da categoría de comité masculino sub-21 menos de 67 kilos. Hola, chicos. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Bueno, primero, daros a enhoraboa por estas medallas. Muchas gracias. Gracias. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Francisco, de Buncay. Yo soy Nicolás, de Karate do Carballo. Bueno, chicos, contádeme, vos cantas horas lle dedicades semanalmente a practicar karate? Entre 4 y 6 horas, más o menos. Yo casi todos los días, 1 hora y media, y más el físico, entonces no sé más o menos cuánto saldrá. Creedes que é complicado ou é sencillo asociar o karate co resto dos aspectos da vosa vida de laboral ou estudiantil? A ver, es difícil de compaginar, pero si se puede sacar tiempo y se ha organizado bien, yo creo que sí. Sí, lo que dice él es difícil, pero con constancia y trabajando y sacándole tiempo, pues sí que das. En dúbida, con esfuerzo todo se consigue. Así que bueno, vos desde vosso punto de vista, credes que para practicar karate é necesario cumplir algunhas características en concreto ou que calquera persoa podería facelo? A ver, con mucho curro, yo creo que sí. O sea, necesitas una constancia para trabajar y llegar a un cierto nivel. Pero bueno, yo creo que con todo, con curro y con ganas, se puede. Yo creo que el karate en sí cualquier persona puede hacerlo y practicarlo. Todo gira al final alrededor del karate, me ayudó tanto en los estudios como en toda mi vida y por eso, básicamente. Teño unha dúbida, ao final as pasións aportan moito na vida, non? E dan estes resultados. Sí, la verdad es que sí. Bueno, chicos, pues moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo por estes resultados. Muchas gracias. Gracias a ti.
Categoría femenina cadete masculino menos de 70 kilos. Medalla de bronce para Diego Fernández Rodríguez y Eric Zulpasi. Segundo clasificado y subcampeón gallego, Unai Lourdes Sánchez. Y primer